Imaginemos por un momento, vamos a hacer este ejercicio, que el villano más odiado de la historia de la humanidad, pues resulta que nunca tuvo la intención de traicionar a nadie. Es una premisa fuerte, la verdad. Ya te digo. Imaginemos que su gran crimen, ese acto que lo condenó a la infamia eterna, no fue producto de la malicia ni de una codicia ciega, sino de tener, fíjate bien, una fe absolutamente desproporcionada. Claro, es que al introducir esa variable, el paisaje narrativo tradicional se desmorona por completo. Totalmente. Y bueno, hoy no vamos a leer los textos clásicos que todo el mundo conoce. Hoy vamos a abrir una puerta hacia una versión de la historia que altera, pero vamos, por completo, el guión establecido sobre los últimos días de la figura de Jesús. Sí, entramos en un territorio histórico y psicológico que es infinitamente más complejo. Un lugar donde, bueno, el bien y el mal ya no están separados por esa línea tan nítida a la que estamos acostumbrados, Eso es. sino que se entrelazan en las motivaciones humanas, más profundas y a la vez más equivocadas. Y precisamente hacia esas aguas profundas nos dirigimos en el análisis de hoy. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración a fondo. Un placer estar aquí de nuevo. Tenemos sobre la mesa un documento sumamente particular titulado La verdad de la Semana Santa, Domingo de Ramos a Miércoles Santo. Es un texto enigmático procedente de la República Mexicana y está fechado, entre 1884 y 1950. Así es. Es un periodo amplio, pero fascinante para este tipo de literatura. Exacto. Y nuestra misión en este recorrido detallado no es repasar la historia convencional de siempre. Lo que prometemos hoy es explorar una perspectiva histórica y espiritual muy alternativa. Muy rompedora, de hecho. Sí, sí. Concretamente vamos a desvelar una motivación del todo inesperada sobre una de las tradiciones más famosas de todos los tiempos. Pero antes de meternos de lleno, Sí, antes de adentrarnos en los detalles de este manuscrito, creo que es vital establecer el tono adecuado. claro, muy importante eso. Al acercarnos a este texto, quienes nos acompañan y nosotros mismos, debemos hacer el ejercicio consciente de dejar a un lado nuestras nociones preconcebidas. Eso es, venir con la mente abierta. Exacto. Porque no estamos aquí para respaldar ni tomar partido por estas creencias ni para validar su rigor teológico. Nuestro objetivo es observar el documento como una ventana. Ajá, una ventana a una interpretación única. Precisamente. Un ejercicio de análisis textual sobre cómo este autor o estos autores reinterpretaron la figura de Cristo y la psicología de quienes le rodeaban. Y es una advertencia muy necesaria, la verdad, porque lo que cuenta este documento es, pues, bastante intenso. Yo estoy asombrada todavía. Es que no deja indiferente a nadie. Para nada. Bueno, para entender el clímax absoluto de esta historia y ese giro argumental brutal sobre la traición, primero hay que comprender el nivel de, digamos, disrupción que estaba provocando Jesús entre las multitudes. Siempre según este texto, claro. Fundamental, el contexto lo es todo aquí. Pues empecemos por el Domingo de Ramos. La imagen que la cultura popular nos ha legado suele ser la de un desfile ceremonial bastante pacífico, ¿no? Sí, la gente agitando palmas, un asno y poco más. Exacto. Pero el documento que estamos analizando hoy describe una escena abrumadora, o sea, casi caótica por su magnitud. No fue un simple tránsito triunfal, fue un evento de sanación masiva en plena plaza principal de Jerusalén. Una demostración de poder en toda regla. Madre mía, es que el texto enumera cómo, tras dar su enseñanza, curó a enfermos terminales, dio luz a ciegos, levantó a paralíticos, devolvió la audición a los sordos. Limpió a los leprosos y liberó a los poseídos. Sí, Es una pasada. Hay que imaginarse el ruido, el polvo, la conmoción absoluta de una plaza abarrotada presenciando la alteración directa de las leyes de la naturaleza. y fíjate en un detalle. Lo fascinante aquí es notar la nomenclatura que utiliza el documento en esta escena. Ah, sí, los nombres que le da. Eso es. No se limita a llamarlo el Mesías. Le otorga títulos mucho más operativos como el manifestador de la vida o el doctor que da salud. Wow. Claro, es muy descriptivo. Esta acumulación de descripciones subraya una autoridad que no derivaba de un nombramiento político o de una jerarquía del templo. Derivaba de un poder palpable. Un poder inmediato, ¿no? Exacto. Inmediato y directo sobre el sufrimiento físico humano.
Eso, en el contexto de cualquier época histórica, pero especialmente en el siglo I, es un imán irresistible para las masas. Y una amenaza existencial gigantesca para el status quo, supongo. Gigantesca. A las autoridades les aterraba esa clase de influencia. Ya, es lógico. Y bueno, en medio de esa demostración de poder absoluto, con la multitud en estado de éxtasis, el texto pone en boca de Jesús una profecía verdaderamente enigmática sobre su propio regreso. Es una frase que da mucho que pensar. Te digo que congela un poco la sangre. Cito textualmente: «Volveré a vosotros en la tercera alba, cuando a la altura de la perversidad la humanidad se encuentre, para continuar guiándola por el camino». Es muy potente. Y el propio documento admite que ni los discípulos ni la multitud pudieron comprender el peso de esas palabras en ese instante de euforia. Claro, estaban deslumbrados por los milagros, pero es una proyección temporal que establece una condición sociológica muy oscura. ¿A qué te refieres exactamente? Pues al especificar a la altura de la perversidad, el texto nos está indicando que la misión de esta figura no termina en las calles de Jerusalén, sino que está inexorablemente ligada a los ciclos futuros de decadencia moral de la humanidad. O sea, que volvería cuando las cosas estuvieran peor que nunca. Eso es. Plantea una visión cíclica de la intervención divina, sugiriendo que el mensaje requerirá ser reinstaurado precisamente cuando la oscuridad alcance su punto álgido. Vale, vamos a desgranar esto porque el contraste es brutal. O sea, en medio de esta plaza abarrotada, sanando a multitudes y lanzando profecías sobre la perversidad futura, el texto introduce un elemento Que rompe por completo el molde bíblico tradicional. totalmente. Es que parece sacado directamente de una novela de John le Carré o de un thriller de espionaje corporativo. Es una buena analogía. Hay un espía entre la multitud, un infiltrado. El documento relata que los líderes religiosos, que llama los amos de este individuo, lo envían con una misión clarísima. Recopilar información y sabotear. Exacto. Infiltrarse entre los seguidores y buscar una vulnerabilidad para hundir el movimiento. Pero ocurre algo inesperado. El espía escucha la enseñanza, observa las curaciones y, bueno, queda completamente desarmado. Sí, experimenta una especie de cortocircuito emocional. Siente en su interior lo que el texto define con mayúsculas como la vibración amorosa de Jesús. E inevitablemente, pues su presencia encubierta es descubierta. Lo fascinante aquí es cómo se relata la inversión de la dinámica de poder. Si lo pensamos desde una óptica estrictamente táctica, cualquier líder de un movimiento insurgente o revolucionario, al descubrir a un espía del régimen, Lo habría denunciado públicamente. seguro, Claro. lo habría usado como cabeza de turco para enardecer a las masas contra las autoridades opresoras. Era la jugada lógica. La que haría cualquiera. Sin embargo, la reacción de Jesús rompe todos los esquemas lógicos del conflicto político. Lejos de repelerlo, pide a sus discípulos que le dejen acercarse. Es fuerte esto. Lo mira directamente, le dice, acercaos buen hombre, y lo bendice en el nombre del Padre. Es que es una locura estratégica. A ver, piénsalo. Es como si una corporación envía a un auditor implacable para buscar la ruina de una empresa rival. Ajá. El auditor es cazado infragante con las manos en la masa. Y en lugar de llamar a seguridad, pues el director general de la competencia lo abraza y lo invita a formar parte del consejo de administración. Es la metáfora perfecta. Porque esa reacción de absoluta invulnerabilidad compasiva descoloca por completo la estrategia basada en el miedo que mantenían los escribas y fariseos. Les rompe la cintura por completo. Exacto. Si analizamos el subtexto sociopolítico que nos da el documento, las autoridades de la época vivían verdaderamente aterrorizadas. Habían construido un sistema de control meticuloso, Muy basado en el miedo, ¿no? basado en su propia doctrina, ¿sí? Y temían profundamente que lo que el texto llama la doctrina de la verdad abrirá los ojos del pueblo. Claro, el conocimiento es peligroso. Un pueblo que obedece por miedo a la ira divina es dócil, pero un pueblo que despierta a una verdad basada en el amor incondicional, bueno, se vuelve estructuralmente incontrolable. Pero espera un momento, ¿eh? Me cuesta asimilar que el miedo de las autoridades se basara únicamente en que la gente se volviera incontrolable por presenciar unas cuantas curaciones en una plaza. Vas bien encaminada. Tiene que haber algo más profundo en el mensaje. Porque si las autoridades sentían que su monopolio sobre la fe se desmoronaba tan rápido, la pregunta lógica que surge al leer estas páginas es, a ver,
¿Qué estaba enseñando Jesús exactamente a nivel teológico que resultaba tan sumamente tóxico y subversivo para el poder religioso? Es una deducción excelente. Y el documento nos da una respuesta que de hecho altera los cimientos mismos de la teología tradicional. Cuéntame. No se trata solo de hacer milagros, se trata de la naturaleza de quien los hace. En este texto, la figura de Jesús experimenta una redefinición drástica, verdaderamente revolucionaria. Ya no es intocable. Exacto. Se le describe no como una deidad inalcanzable, lejana y sentada en un trono celestial, sino explícitamente como un hermano mayor con respecto a la carne. Madre mía. Y ahí es donde entra la revelación que, sinceramente, a mí me dejó leyendo la misma página 3 veces. Es de locos. Es el núcleo del texto. Es la idea central de que los seres humanos, a través de su propio crecimiento espiritual y por su propia voluntad, no solo pueden imitar a Cristo, sino llegar a ser a su semejanza. Lo eleva a un potencial humano. El texto afirma, literalmente, cito, «De cierto y en verdad os digo que sois un pequeño Cristo». O sea, cuesta procesar la magnitud de esa frase. Yo te pregunto, ¿sugiere el texto que se despoja la figura de Jesús de su exclusividad inalcanzable para convertirlo en un mapa de ruta accesible para cualquier individuo? Esto plantea una pregunta importante y nos lleva al corazón filosófico de este manuscrito. Efectivamente, el texto sugiere que el término Cristo actúa aquí más como un estado superior de conciencia. Una meta a alcanzar. Eso es, una meta evolutiva de la especie humana, a la que se puede acceder mediante el desarrollo espiritual. Ya no lo trata como un título nobiliario y excluyente, reservado para una sola entidad en toda la historia del cosmos. Claro, ya no es un club de uno solo. El documento concibe a los seres humanos como emanaciones directas de la mente divina creadora. Por lo tanto, al otorgar a cada persona el potencial latente de convertirse en un pequeño Cristo, se está produciendo una democratización absoluta y radical de lo divino. ¡Guau! Ahora entiendo el pánico de los fariseos. O sea, piénsalo, si todo el mundo tiene la capacidad inherente de alcanzar ese nivel de conciencia divina por sí mismo, las estructuras de poder religioso se vuelven obsoletas de la noche a la mañana. Pierden su razón de ser. Pierden su trabajo, literalmente. No necesitas intermediarios, no necesitas pagar tributos en el templo, no necesitas una clase sacerdotal que te diga cómo hablar con Dios. Si tú mismo eres una chispa de esa divinidad. Exactamente. Es la disolución de la jerarquía. La idea del empoderamiento espiritual masivo es, por así decirlo, el ácido que disuelve las cadenas del control dogmático. Tela. Pero fíjate, esta misma revelación nos empuja hacia el gran agujero negro de la historia. Porque, A ver, si este Jesús enseñaba el empoderamiento absoluto, predicaba la vibración amorosa, sanaba a multitudes y demostraba un control total, casi omnipotente, sobre cualquier situación adversa, ¿cómo es posible que terminara traicionado por alguien de su círculo más íntimo? esa es la gran paradoja. Esta contradicción nos lleva de cabeza al miércoles santo. Y es aquí, al adentrarnos en la motivación de Judas Iscariote, donde este documento procedente de México lanza el relato tradicional por los aires. Literalmente. Totalmente. Porque en la narrativa histórica convencional, la motivación de Judas rara vez sale de dos arquetipos básicos. O es impulsado por una codicia miserable, representada en las infames 30 monedas de plata, Sí, el avaricioso de manual. o, por otro lado, es directamente poseído por una influencia demoníaca. Sin embargo, este texto introduce un perfil psicológico completamente distinto e infinitamente más trágico. Mucho más humano, diría yo. Sí, afirma de manera categórica que Judas ansiaba el conocimiento puro. Y lo más sorprendente, subraya que amaba y admiraba profundamente el poder de su maestro. Esa es la pieza que no encaja al principio, ¿eh? O sea, no lo odiaba, no estaba resentido con él. Al contrario, el problema fue que tenía demasiada fe en el poder físico de Jesús. Una fe malentendida, claro. El texto nos proporciona un antecedente crítico, un contexto que la verdad es que lo explica todo. Nos cuenta que Judas no actuaba a ciegas. Él había sido testigo presencial de intentos de captura anteriores. Tenía datos empíricos. Exacto. El documento relata que, tiempo atrás, en la región de Judea, los perseguidores intentaron apresar a Jesús. Y este, simplemente, desapareció.
se esfumó ante sus ojos. Como si se desmaterializara. Sí, tal cual. Luego, en otra ocasión que detallan, en Belén, hubo una reyerta intensa y trataron de atraparlo por la fuerza de nuevo. Y el texto describe que de forma inmutable, y haciendo uso de su poder, volvió a desaparecer, dejando a sus captores perplejos. Y Judas estaba allí. Judas había estudiado esto. Lo había visto repetirse, no era la primera vez. Y desde una perspectiva estrictamente empírica, como dices, Judas ha establecido una constante. Ha observado un patrón infalible. Claro, acción y reacción. Eso es. Cada vez que el maestro se encuentra en un peligro físico inminente o ante una superioridad numérica hostil, utiliza una capacidad sobrenatural para desvanecerse, volverse intangible y anular la amenaza. Así de simple. Para la mente analítica de Judas, la invulnerabilidad de Jesús no es una metáfora poética sobre la protección espiritual. Es un hecho físico comprobado, testado y repetible bajo presión. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, conociendo este historial impecable de evasiones sobrenaturales, Judas elabora lo que en su cabeza debía ser el plan perfecto. Un plan maestro, según él. El razonamiento es de locos. A ver, hay una recompensa por entregarlo. Yo soy el único que sabe dónde va a estar esta noche. Voy a ir a Herodes, les daré la ubicación exacta en el Monte de los Olivos, me acercaré, lo señalaré con un beso en la mejilla para que los soldados sepan quién es, cobraré las 30 monedas y en el instante en que la guardia del templo intente ponerle las manos encima, el maestro simplemente hará lo que hace siempre. Desaparecerá frente a sus narices. Es un plan redondo en su imaginación. Es un fraude magistral. La analogía más clara que se me ocurre es, es como intentar cobrar el seguro organizando un atentado falso contra Superman. Fíjate, muy buen ejemplo. Contratas a unos matones, les dices dónde está, asumiendo con total y absoluta certeza que las balas van a rebotar inofensivamente en su pecho. Te guardas el maletín con el dinero del seguro, los matones huyen asustados y Superman sigue intacto. El problema, el gigantesco, devastador y trágico problema de la historia humana es que esta vez Superman decide no usar sus poderes. Es una analogía sumamente precisa, porque captura a la perfección el núcleo del conflicto. La asimetría abismal de la información. Él no sabía lo que Jesús ya había aceptado. Exacto. Este enfoque transforma radicalmente el arquetipo de Judas y lo dota de una profundidad abrumadora. Ya no es la encarnación de una perfidia incomprensible e irracional. No, es un estratega que calculó mal. Se convierte en la víctima absoluta de su propia arrogancia intelectual. Claro que es un oportunista, el deseo por las monedas existe, está ahí, pero su mayor pecado, el error fatal, es haber sobreestimado su comprensión de los mecanismos divinos. Creerse más listo que nadie. Uso a su antojo, generando un beneficio personal sin causar ningún daño colateral, basando toda su apuesta en una interpretación peligrosamente limitada del poder de Jesús. Es la maquinaria de la justificación mental operando a máxima potencia. O sea, Judas creía genuinamente tener la situación bajo control absoluto. Sin duda. Y con esa seguridad pasmosa, el relato choca de frente con el Jueves Santo. El plan está en movimiento. Nos encontramos ante la colisión inminente entre dos realidades incompatibles. Por un lado, la inquebrantable voluntad de sacrificio de Jesús y por otro, el catastrófico error de cálculo físico de Judas. Un choque de trenes inminente. La escena transcurre en la oscuridad del Monte de los Olivos. Previamente, en el cenáculo, han compartido la última cena, que el texto define hermosamente como un alimento doble, para el espíritu y para el cuerpo. Muy poético. Después, Jesús se retira a orar en la soledad del huerto. Y hay un detalle en esa oración que, fíjate, desarma por completo la lógica del plan de Judas. Jesús pide al Creador de forma explícita que se hiciese siempre su santa y divina voluntad. Ese es el punto de inflexión invisible del relato. Ajá. Mientras Judas avanza en la oscuridad operando bajo la lógica terrenal del poder físico, la demostración de fuerza y la evasión constante, Jesús ya ha transitado hacia un estado de aceptación total y absoluta del sacrificio inminente. Ya ha soltado el control terrenal. Exacto. Tenemos dos frecuencias de realidad completamente disonantes operando en el mismo espacio y tiempo. Y entonces irrumpe Judas, seguro de sí mismo, ¿no? El texto describe que llega al frente de una fuerte escolta militar, justo cuando Jesús termina su profunda oración. Se acerca, sin dudarlo, pronuncia las palabras «Salve, maestro» y le da un beso. El famoso beso. Pero un detalle fascinante,
es que el documento especifica que el beso es en la mejilla izquierda. Y aquí, en esta fracción de segundo, es donde el sofisticado plan de Judas se estrella a 200 kilómetros por hora contra el muro inamovible de la realidad. El golpe final. Porque, en lugar de volverse intangible, en lugar de desvanecerse en el aire fresco de la noche, como había hecho en Judea o en la reyerta de Belén, Jesús se mantiene firme, físico y vulnerable. Decide quedarse. Da un paso al frente ante los guardias armados y pronuncia con calma: «¿A quién buscáis? Yo soy Jesús. Estoy a vuestras órdenes». Se entrega de forma voluntaria. Es una capitulación que hace saltar por los aires todos los esquemas lógicos y predictivos de Judas. Jesús rechaza de plano ejercer ese poder evasivo que su discípulo estaba explotando para su beneficio personal. Le tumba el plan en una frase. Pero si nos sumergimos en la psicología de la traición, lo más revelador, y diría yo, escalofriante, ocurre justo después de que le pongan las cadenas. Es que me cuesta creer que el texto llegue tan lejos en la descripción del autoengaño. Pero así es, vaya tela. Incluso después de ver con sus propios ojos que Jesús es arrestado, inmovilizado y llevado a la fuerza, la disonancia cognitiva de Judas es tan colosal que el texto afirma que pudo irse a dormir tranquilo. Cuesta creerlo, sí. Se fue a dormir. O sea, su cerebro levantó un muro de negación tan alto que pensó: vale, no ha desaparecido esta noche en la oscuridad del huerto, seguramente es parte de su estrategia. Lo tiene todo calculado, pensaría él. Lo hará mañana a la luz del día, cuando esté rodeado por la multitud, se liberará con un gran milagro y yo me quedaré con el dinero intacto. Es absolutamente incapaz de asimilar el fracaso estrepitoso de su diseño. En realidad, chocar contra su propia cara, viendo cómo arrastran a su maestro. Y su estructura mental prefiere retorcer los hechos para que encajen en su teoría de la invulnerabilidad antes que admitir por un segundo que ha cometido un error letal. El ego humano es increíble. Y esto nos precipita irremediablemente a la brutal claridad de la mañana siguiente, el amanecer del Jueves Santo. Un día que el propio texto califica sin rodeos como un día aciago. Al alba, Judas se presenta ante las sedes de las autoridades, probablemente buscando el mejor asiento para presenciar cómo su maestro ejecuta su gran acto de escapismo triunfal. Y se encuentra con todo lo contrario. Y en su lugar, la escena que lo recibe es devastadora. Se encuentra a Jesús siendo procesado por jueces injustos, maltratado y soportando el escarnio público ante el pueblo de Jerusalén. El texto lo describe aguantando el proceso cual manso cordero. Es una imagen muy potente. El documento enmarca este preciso instante en el que la burbuja de fantasía de Judas finalmente estalla. Lo enmarca con una exclamación que resuena a través de las páginas. ¡Oh, sorpresa dolorosa! La realidad le pasa por encima. El golpe de la realidad es absoluto e irreversible. Entonces, yo me pregunto, ¿qué significa todo esto? Tenemos por un lado un Jesús que irradia una calma absoluta, sabiendo exactamente el cáliz que debe beber y el propósito de su inmovilidad. Sí. Y por otro, a un Judas envuelto en una ceguera autoimpuesta, convencido hasta el último y agónico segundo de que su astucia era superior a los propios designios del universo. Si conectamos esto con el panorama general de la condición humana, fíjate, la lección que extrae el documento trasciende por completo la mera anécdota histórica o teológica. Es muy universal, claro. Nos obliga a reflexionar sobre el inmenso peligro de hacer presunciones soberbias sobre el comportamiento de los demás y sobre las leyes que rigen el mundo. Judas observó una fracción minúscula del comportamiento de Jesús. La parte espectacular, la de desaparecer. Eso es la espectacularidad de su poder, y confundió esa herramienta puntual con el propósito completo. Lo redujo a una variable predecible y utilitaria. Al hacerlo, olvidó por completo la otra gran mitad de la ecuación espiritual que acababan de estudiar como discípulos en el cenáculo. La sumisión, ¿no? Exacto. La sumisión a una voluntad superior. Jesús acababa de orar pidiendo que se hiciese siempre su santa y divina voluntad, no su propia voluntad de supervivencia física. Judas no tuvo la capacidad o la humildad de leer la evolución del propósito de su maestro. Ha sido un recorrido verdaderamente intenso y revelador por las páginas de este texto de la República Mexicana.
Hemos explorado la figura de un maestro revolucionario que, lejos de acaparar la divinidad para sí mismo, invita a la humanidad entera a elevar su conciencia. A convertirse en esos pequeños Cristos. Eso es, democratizando para siempre el acceso a lo sagrado y desafiando al poder establecido. Y por otro lado, hemos analizado a fondo la tragedia de un discípulo cuya fe ciega, inquebrantable e intelectualmente arrogante en el poder físico de su maestro, pues provocó la mayor sorpresa dolorosa de la historia. Una tragedia basada en una presunción. Es un detalle hermoso y revelador que, volviendo al inicio de nuestra exploración, cuando el texto menciona las palmas y flores que la multitud entrega en la tradición del Domingo de Ramos, Jesús afirme que con ellas recibe vuestros anhelos, dolores y sufrimientos para presentarlos al Padre. ¡Qué belleza de imagen! Sí, es la imagen definitiva de la vulnerabilidad compartida y la entrega, diametralmente opuesta al poder evasivo y calculador en el que confiaba ciegamente Judas. Es un cierre de una gran profundidad poética para el documento. Y bueno, si buscamos la relevancia práctica de esta exploración para el mundo moderno, para las personas que nos acompañan hoy, las implicaciones son asombrosamente cotidianas. A ver, ¿cómo lo ves tú? Pues que la arquitectura mental de Judas es sorprendentemente contemporánea. Resulta inevitable preguntarse cuántas veces en la vida real, en la dinámica de una empresa, en el tejido de nuestras relaciones personales o a nivel social, se toman decisiones egoístas o profundamente imprudentes, asumiendo que otra persona lo arreglará. Madre mía, tienes toda la razón. ¿Cuántas veces se cruzan líneas éticas pensando que alguien más fuerte, más capaz o con más recursos absorberá el impacto de las malas acciones sin que el sistema colapse? Judas confió ciegamente en que la invulnerabilidad de otro amortiguaría las consecuencias de su propia traición. Claro, el famoso no pasa nada, ya lo solucionarán. Eso es. Es una advertencia atemporal sobre la arrogancia de creer que nuestras acciones carecen de consecuencias destructivas, simplemente porque pensamos que el entorno que nos rodea es indestructible. Es una reflexión espectacular. La peligrosa ilusión de creer que la red de seguridad siempre va a estar desplegada debajo de nosotros, hasta que un día, en medio de la caída libre, miramos hacia abajo y simplemente no está. Y el golpe es brutal. Para poner punto final a nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar una última semilla, un pensamiento provocador para rumiar en silencio mucho después de que termine esta exploración. Adelante, a ver con qué nos dejas. Al principio hablábamos del giro argumental en las motivaciones de la traición. Hemos visto paso a paso que, según las páginas de este texto, el sofisticado plan de Judas fracasó única y exclusivamente porque él creía de forma absoluta, total y sin la más mínima fisura en la invencibilidad divina de su maestro. Sí, su fe en ese poder físico era total. Pensemos en esto. Si él no hubiera albergado una fe tan gigantesca e inamovible en el poder físico de Jesús, jamás se habría atrevido a idear ese plan suicida de las 30 monedas. Por lo tanto, convierte eso a su infame traición en el acto de fe más grande y al mismo tiempo más catastróficamente equivocado de todos los tiempos. Es una paradoja monumental. Una de esas contradicciones que desestabilizan desde la raíz todo lo que creíamos saber sobre la historia. Sin duda, es de esas ideas que obligan a quien lo lea a reevaluar todo el guión, desde la primera hasta la última página. Para darle unas cuantas vueltas, sí. Desde luego. Pues agradecemos enormemente la compañía durante esta exploración profunda de las fuentes. Ha sido un viaje revelador hacia los rincones menos iluminados y más complejos de una historia aparentemente familiar. Un saludo afectuoso a toda nuestra audiencia y hasta el próximo análisis.